Ahora mismo, alguien cercano a ti planea mentirte. Y la ciencia dice que solo aciertas la mitad de las veces al notarlo. Pero hay una técnica capaz de invertir esa cifra en 5 segundos. ¿Y si nunca más pudieran engañarte? A la mayoría de las personas le mienten cientos de veces al día sin darse cuenta. No son mentiras enormes. Son detalles, excusas, medias verdades que se cuelan en una conversación normal, sin que nadie las note. La razón por la que casi nadie las detecta no es falta de atención. Es que nadie le enseñó dónde mirar, ni en qué momento exacto de la conversación. La primera señal está en cómo preguntas. ¿Saliste anoche? Es fácil de responder con una mentira, porque solo pide un sí o un no. Los interrogadores profesionales cambian la estructura. En vez de preguntar si algo pasó, dan por hecho que pasó. ¿Qué te hizo quedarte hasta tan tarde anoche? Obliga a construir, en el momento, una historia completa con orden y detalles, y ahí es exactamente donde los mentirosos se traicionan. La segunda señal aparece en los primeros 5 segundos después de una pregunta directa, el tiempo exacto en que el cerebro todavía no ha construido una respuesta convincente. Pasados esos 5 segundos, ya tuvo tiempo de inventar algo coherente. Por eso hay que observar justo ese instante. Contacto visual que se rompe, una mano que toca el rostro, una pausa más larga de lo normal, un cambio en el tono de voz. Esto no es una corazonada. En 2003, la psicóloga Bella De Paulo, de la Universidad de Virginia, revisó en la revista Psychological Bulletin 158 señales distintas de mentira, estudiadas en cientos de experimentos previos. La mayoría, por separado, apenas se relacionaban con el engaño. Por eso una sola señal nunca alcanza. Hacen falta 2 o más juntas, en esos 5 segundos, para que valgan como evidencia. Y aquí está lo que la ciencia descubrió, y que cambia todo lo anterior. En 2006, los psicólogos Charles Bond, de la Universidad Cristiana de Texas, y Bella De Paulo, de la Universidad de California en Santa Bárbara, publicaron en la revista Personality and Social Psychology Review el análisis más grande jamás realizado sobre este tema. 206 estudios, casi 25.000 personas juzgando si otros mentían o decían la verdad. El resultado fue contundente. En promedio, la gente acierta solo el 54% de las veces. Prácticamente lo mismo que lanzar una moneda al aire. Ni los policías, ni los jueces, ni los agentes con años de experiencia superan por mucho ese número. Observar a alguien y confiar en la intuición, sin más, casi nunca funciona. Si este descubrimiento te sorprendió, suscríbete y escribe "detector" en los comentarios. Y mientras continúas viendo el vídeo, piensa en alguna conversación reciente en la que algo no te pareció del todo convincente. Porque las siguientes técnicas pueden ayudarte a descubrir qué señales pasaste por alto y, sobre todo, dónde deberías prestar atención la próxima vez. Entonces, ¿por qué funcionan las técnicas anteriores si la intuición sola falla tanto? La respuesta está en otro estudio, y explica todo lo que viene después. Albert Brigg, de la Universidad de Portsmouth, junto a su equipo, publicó en 2006, en la revista Trends in Cognitive Sciences, la explicación: mentir exige más esfuerzo mental que decir la verdad, porque el cerebro tiene que inventar, revisar y sostener una historia falsa al mismo tiempo que responde con naturalidad. Por eso, cuando alguien le exige un esfuerzo mental extra a la otra persona, una pregunta inesperada, un detalle que no cuadra, una interrupción, quien miente se queda sin margen para sostener el relato. Quien dice la verdad no tiene ese problema, porque solo está recordando algo que realmente vivió. Esa diferencia de esfuerzo es la base real de todas las técnicas que siguen. La tercera técnica exige comparar, no adivinar. Antes de hacer cualquier pregunta importante, hay que observar cómo se comporta esa persona normalmente, su ritmo al hablar, su postura, sus gestos habituales. Ese es su punto de referencia. Cuando alguien que siempre sostiene la mirada de pronto la evita, o alguien que habla rápido se vuelve lento,
el cambio importa más que el gesto en sí mismo, porque confirma exactamente lo que predice la teoría del esfuerzo mental. La cuarta técnica es preguntar lo mismo 2 veces, en momentos distintos y de formas diferentes. Ayer fuiste al cine, ¿verdad? Al principio, y 10 minutos después, ¿qué película viste ayer? Quien dice la verdad responde igual las 2 veces, porque recuerda un hecho real, no un guión. Quien miente, no. Está reconstruyendo una historia inventada bajo presión, y las historias inventadas casi nunca coinciden 2 veces exactas. La quinta señal está en el lenguaje. Frases como, creo que, tal vez, o, probablemente, aparecen mucho más en las mentiras que en las verdades, porque le dan a quien miente una salida si lo descubren. Decir, estaba en casa, es una afirmación directa. Decir, creo que estaba en casa, es una cobertura, una forma de no comprometerse del todo con lo que se dice. La sexta técnica combina 2 movimientos. Cuando una conversación se acerca a un punto incómodo y la otra persona intenta cambiar de tema de la nada, esa es una señal de alerta. Hay que volver a ese punto con calma, sin presionar. Y si esa persona está en medio de contar algo, interrumpirla con una pregunta sobre lo que pasó justo antes obliga a su cerebro a manejar 2 tareas al mismo tiempo: la historia falsa y la pregunta nueva. La mayoría no lo resiste sin contradecirse, exactamente por la misma razón que explicó Brigg: no le queda esfuerzo mental de sobra. La séptima y última técnica consiste en meter un dato falso en la conversación, sin venir al caso, y observar la reacción. Alguien que dice la verdad corrige el error de inmediato, porque conoce los hechos con precisión. Alguien que miente suele dejarlo pasar sin objetar, porque corregirlo puede poner en riesgo el resto de su historia, y sostener 2 historias a la vez cuesta más de lo que parece. Ninguna de estas 7 técnicas funciona sola, ni es infalible por separado. Pero juntas, cambian por completo las probabilidades. Dejan de depender de la intuición, que acierta apenas la mitad de las veces, y empiezan a depender de la evidencia, pregunta por pregunta, segundo a segundo. Y recuerda algo importante: aprender a reconocer señales no significa vivir desconfiando de todos. Significa observar mejor, hacer mejores preguntas y evitar conclusiones apresuradas. Una señal puede confundirte, varias evidencias pueden ayudarte a comprender. El objetivo no es convertir cada conversación en un interrogatorio, sino aprender a escuchar con más atención, pensar antes de juzgar y tomar decisiones con mayor claridad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Código Humano Descodificado.